Vamos a comenzar. Quiero pedirles en el nombre de Jesús que me ayude a buscar en su Biblia el libro de Génesis, capítulo 12, en el nombre de Jesús. El libro de Génesis, capítulo 12, y quiero que presten mucha atención en el versículo número 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, a quien le había aparecido. Padre, háblanos a través de tu palabra, que tu presencia, Señor, quede sobre cada uno de nosotros. Te rogamos, Señor, y te pedimos que tu palabra quede atesorada en nuestro corazón y de fruto al 100%. En el nombre de Jesús te damos gracias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Me llama mucho la atención, amado, que usted sabe que cuando Dios llama a Abraham para poderlo bendecir, Dios tuvo que tratar con Abraham. Pero me llamó la atención, amado hermano, porque Abraham es uno de los primeros patriarcas que encontramos en la Biblia en el Antiguo Testamento. Abraham es uno de los primeros patriarcas que existe en el Antiguo Testamento. Y me llama la atención que el primer altar, usted lo sabe, fue el altar de Noé, que es el altar de gratitud. Pero el primer patriarca levanta otro altar. Y me llama la atención que usted sabe que los altares eran levantados con dos significados interesantes. Uno es que los altares simbolizaban la comunión con Dios. Los altares simbolizaban la comunión con Dios. También, amado hermano, los levantaban para poder orar y para poder adorarle. Pero vemos que Abraham levanta un altar, un segundo altar. Como primer patriarca viene a levantar un segundo altar. Póngame atención a qué altar quiero introducirme. Quiero ir un poquito al contexto antes de que Abraham levantara su altar. Usted sabe que Abraham era un hombre amado de Dios, que Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Y usted sabe que Ur de los Caldeos significa fuego, demonios. Quiere decir que Abraham habitaba sobre un lugar donde el politeísmo fungía en el lugar donde estaba Abraham. Politeísmo se refiere a personas que creen en muchos dioses. En el lugar donde estaba Abraham desarrollándose, Abraham, hermano, era un hombre que la ciudad, el lugar donde él se movía, creían en muchos dioses. Había mucha idolatría, había mucha falsedad, había muchas cosas que a Dios no le agradaban. Pero me llama la atención, amado hermano, que antes de que Dios llamara a Abraham, en el capítulo 11 de Génesis, comienza la Biblia una tercera dispensación, que todos la conocemos como la dispensación del gobierno humano. Esa dispensación del gobierno humano, usted sabe que aparecen dos antes: la dispensación de la conciencia y la inocencia. La inocencia en el huerto del Edén, antes de que el hombre comiera del fruto. Cuando comen del fruto se termina la dispensación de la inocencia y comienza la dispensación de la conciencia. Después viene el diluvio y termina con la faz de la tierra, salvando a Noé, a su esposa y a sus 3 hijos con sus 3 nueras, 8 personas. Cuando comienza y termina con el diluvio, con el juicio del diluvio, comienza la dispensación del gobierno humano. Y me llama la atención que esa dispensación, amado hermano, se termina, amado hermano, y comienza
cuando se termina el diluvio, comienza esa dispensación donde Dios le permite al hombre poder, amado hermano, gobernar la tierra con sus propias leyes, con sus propias reglas. El propósito de la dispensación del gobierno humano tenía, hermano, como propósito mostrar al hombre su incapacidad de tener un gobierno justo lejos de Dios. El gobierno o la dispensación del gobierno humano establecieron leyes, hermano, en el cual el intento del hombre de vivir una vida recta sin Dios tuvo un menguamiento. Tuvo, amado hermano, no alcanzó su objetivo principal, en el cual vemos que el hombre quiso poder alcanzar a llevar una vida recta sin Dios. Alguien se ha preguntado y haber dicho, amado, ¿qué pasaría si Dios no existiera? ¿Qué pasaría con el mundo si no hubiese reglas, no hubiese leyes, no hubiese reglamentos de nada? ¿Qué pasaría con esa ciudad? Pasaría lo mismo que pasó con la Torre de Babel, porque fue una dispensación donde el hombre quiso llegar a Dios sin reglas, sin mandamientos que Dios les había dado. El hombre intentó llevar una vida recta sin Dios, pero vemos que las leyes que el hombre cree no pueden quitar la rebeldía, ni llenar su vacío, menos tanto quitar sus pecados. Y Dios estableció que el hombre era responsable de sus actos. Usted sabe que del transcurso de Noé a Abraham comenzamos a ver una historia en medio, que era la Torre de Babel. Y la Torre de Babel eran hombres que quisieron intentar llegar a donde Dios estaba. Usted sabe que comienzan a construir, todos hablaban una sola lengua, un solo lenguaje de entre ellos, que se comenzaron a organizar para crear esa Torre de Babel y la comenzaron a construir. Si vemos históricamente o geográficamente, dice y se cuenta que donde fue creada la Torre de Babel, fue creada en un lugar donde había puertas de dimensiones que se podían abrir en diferentes tiempos, en el cual la Torre de Babel no es más que nada una obra diabólica, una obra satánica, en donde, amado hermano, la comienzan a construir un lugar muy alto para poder llegar a Dios sin éxito alguno. ¿Por qué te digo esto, iglesia, antes de poder introducirme a la enseñanza hoy? Porque del transcurso del altar de gratitud al transcurso del altar que el primer patriarca viene a levantar, surge algo en medio. Surge donde el hombre quiere llegar a Dios con sus propias reglas, con sus propios méritos, con sus propios sacrificios. Como que el hombre no entendió el juicio del primer diluvio. Porque el juicio del primer diluvio sobre la tierra, vemos, amado hermano, que Dios lo trae porque el hombre vivía violentamente. El hombre estaba separado de Dios. Y pareciera ser que en el transcurso de cuando el cristiano, el hombre, levanta su primer altar de gratitud para poder llegar al segundo altar que el primer patriarca viene a levantar, ocurren muchas cosas, en el cual yo quiero que como iglesia pueda prestar atención y tenga mucho cuidado de que no le vaya a pasar lo mismo que le pasó al hombre sobre la tierra. Una creación que no quiso obedecer a Dios, una creación que no quiso sujetarse a las leyes y querían llegar a Dios con sus propios méritos, que no traían salvación, hermano. No había perdón de pecados, no había perdón de rebeldía, sino que el fracaso absoluto del hombre fue, amado hermano, que ellos pudiesen alejarse más de Dios. Ahora, me llama la atención que de todo lo que pasa, Dios siempre tiene un primer linaje. Usted sabe que Dios tiene linajes. Y del linaje que estaba mal, Dios escoge a un hombre llamado Abraham. Y Abraham, amado hermano, Dios llama a Abraham
Y Dios puede trasladarlo por la fe a Abraham, que le dice: quiero que levantes un altar. Quiero que separes y saques tu vida de Ur de los Caldeos, donde tú habitas, para que yo comience a hacer algo nuevo sobre ti. Y entonces, amado, vemos que se le aparece Dios, se le aparece Jehová. Génesis capítulo 12, si usted me acompaña. Y Dios comienza a hacer un trato con Abraham. Aleluya. Hay una separación, un pueblo rebelde, un pueblo que quería llegar a Dios con sus propios méritos, un pueblo que quería llegar a Dios con sus propias reglas. Es como cuando la gente dice: yo soy tan bueno y me desprendo y soy más amoroso que un cristiano. Pero yo no quiero aceptar a Cristo. Yo creo que si soy una persona buena, ayudo al pobre, al necesitado, yo puedo llegar a Dios. Pareciera ser que quiere dejar afuera el sacrificio de Cristo. Como decir a Dios: mira, Dios, yo no necesito tu sacrificio, no necesito tu amor. Yo puedo llegar al cielo con mis propios méritos. Y entonces es cuando el pueblo, el ser humano, se aleja más de Dios, porque no es el que quiere ni para el que corre, sino para el que Dios tiene misericordia. No es por mis méritos, no es por mis obras, porque la Biblia en Efesios dice que la salvación es por fe o por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces quiere decir, amado hermano, que antes de que Dios trate con nosotros y podamos levantar este segundo altar en nuestra vida, los altares sean levantados, ¿por qué? Por vivencia, por revelación que Dios tenía con nosotros. Y en este caso, Dios se le aparece a Abraham, y vemos el capítulo 12, versículo 4. Y se fue Abraham con Jehová, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, salieron para ir a tierra de Canaán. A tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré y el cananeo, y estaba entonces en la tierra. Y se le apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces quiere decir que los altares que el hombre, que el cristiano tiene que levantar, son altares de experiencias con Dios. Por eso, cuando alguien levanta el primer altar, que es el altar de gratitud, viene el segundo altar del primer patriarca. Y el primer patriarca se le apareció Dios. Pero cuando se le apareció Jehová a Abraham, antes Dios le había hecho una promesa de descendencia, una promesa de bendición y no de maldición, una promesa que iba a poseer una tierra que fluiría leche y miel sobre esa tierra. Y le dijo: yo y tu descendencia te llevaré a la tierra que vas a poseer. Entonces, el segundo altar que el cristiano tiene que levantar es el altar de las promesas. Pero el altar de las promesas, ¿cuándo funciona? ¿En qué momento Dios comienza a dar las promesas a Abraham? Porque ya aprendí a dar gracias a Dios. Ahora, pastor, he aprendido a dar gracias porque Él me salvó, porque me restauró, porque me levantó. Y ahora tengo que levantar un altar de las promesas que Él me ha dado. Pastor, yo he recibido promesas. Yo he recibido bendición de parte de Dios. Dios me ha prometido muchas cosas. Levanta un altar. Levanta un altar, ¿para qué? Para recordar cada una de las promesas que Dios te ha dado.
Levanta un altar para recordar lo que Dios te ha prometido. Para que cuando venga la adversidad, cuando venga la angustia, cuando venga el desierto, no mires el desierto, no mires la angustia, no mires la enfermedad, sino mires esas promesas que Dios ya te dio. Ahora, me llama la atención, amado hermano, porque las promesas que Dios da, que Dios hace, que Dios da, implementa al hombre, no es cuando el hombre está bien. No es cuando el hombre está correctamente en un estado de refrigerio en el Señor. Sino vea lo que dice, hermano amado, el versículo 8 y 9 y 10. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Entonces Abraham levanta dos altares. El primero lo levanta, amado hermano, cuando él se le aparece Dios y le da la promesa: y bendecirá tu descendencia. Y luego dice que sube al monte y estando en Betel levanta otro altar. Y en ese altar no dijo: aquí se me apareció Dios, sino que en ese segundo altar que Abraham levanta, dice la Biblia que ahí invocó al Señor. Ahora, quiero que me preste mucha atención, porque el versículo 9 dice: y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Versículo 10. Y hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre sobre la tierra. Póngame atención. Para que Dios comience a obrar en el hombre, Dios no le dio la promesa a Abraham cuando Abraham estaba bien, sino Dios comienza a obrar en Abraham en medio de la hambruna que había sobre la tierra. Dios comienza a obrar en Abraham y le comienza a dar, amado hermano, promesas en medio de la aflicción, en medio de la angustia, en medio de la tribulación, en medio de su necesidad. Dios comienza a darle promesas a Abraham. Cuando la gente está bien, cuando la gente está económicamente bien en el Señor, mucha gente se olvida y no busca a Dios. Hay mucha gente que cuando está sano no busca a Dios. Pero cuando hay enfermedad, cuando hay dolencia, cuando hay, amado hermano, necesidad, es cuando el hombre comienza a buscar al Dios de la gloria. Un problema familiar, una ruptura matrimonial o X cosa, uno busca a Dios. Y de repente, cuando Dios mira tu necesidad, Dios mira tu aflicción, Dios mira tu hambruna que hay sobre tu casa, sobre los tuyos, sobre tu familia, sobre tu trabajo, a Dios le complace darte promesas de bendición y no de maldición. Dice el capítulo 12:1: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te voy a mostrar. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias, ¿de qué dice? De la tierra. La pregunta es esta, amado: ¿Abraham ya había visto la tierra que iba a poseer? No. Entonces, ¿por qué Abraham cree lo que Dios tiene? Porque el reino es por fe.
Porque Dios nos hace ver cosas o nos hace creer cosas que aún no vemos. A veces, hermano, la gente está enferma y Dios te dice, porque así te dice el Señor, Dios te va a sanar. No has visto tu sanidad, pero lo creo. Dios te va a bendecir, pero ¿cuándo, pastor? Que sigo igual o hasta peor. Pero yo le creo a Dios. Entonces lo primero que hace Abraham es recibir una bendición. Recibe una promesa que él no había visto, pero la está creyendo con su corazón. Entonces las promesas de Dios se creen con el corazón, no se creen con la mente. Porque el evangelio de Cristo no se cree con la lógica, no se cree con la mente. El evangelio de Cristo se cree con el corazón. Yo creo que hay vida eterna, yo creo que Dios me bendice. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero yo lo creo porque tengo fe. Entonces Abraham comenzó a creer, comenzó a activar su fe para poder ir y caminar y ir hacia una promesa que él no tenía. Pero presta atención, versículo que sigue, 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot su hijo de su hermano, y a todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. A tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar del Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y le apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Número 1, quiero que me preste atención. El siguiente altar que tú tienes que levantar cuando tú comienzas el caminar en Cristo, para fortalecer tu vida espiritual, para fortalecer tu fe, para fortalecer tu creencia, para fortalecer, amado, todo lo que tú eres, es que tienes que levantar un altar, amado hermano, como lo hizo Abraham. Pero Abraham levantó ese altar cuando Jehová se le apareció y vio la tierra que iba a poseer, porque Abraham ya estaba en Canaán. Y le dijo: mira, y Jehová se le aparece a Abraham y dice: Abraham, esta es la tierra que te doy por posesión. Y entonces el versículo 7 dice: y se le apareció Jehová. Y Abraham le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Pero ¿por qué Abraham levantó ese altar? ¿Sabe por qué lo levantó? Para poder recordar, póngame mucha atención a esto, para poder recordar la promesa que Dios le había dado a Abraham sobre ese lugar. Es necesario, amado, que la iglesia de Cristo pueda levantar altares de recordatorio de lo que Dios te ha prometido. Porque para los paganos, altares era idolatría. Para el pueblo de Israel, los altares eran un recordatorio de la promesa, en donde ese altar, amado hermano, era para sacrificio. Pero en ese altar de sacrificio se quedaban como montones de piedra, para el hombre. Y cuando Abraham miraba esos montones, recordaba: aquí recuerdo yo que Jehová se me apareció y bendijo mi descendencia, bendijo mi tierra, y estoy recordando todo lo que Dios me había prometido. Entonces el altar que usted tiene que levantar ahora es el altar del recordatorio de las promesas que Jehová Dios le ha otorgado a su vida y a su familia. Por eso es necesario, amado hermano, que cada uno levante un altar en su casa, levante un altar en donde quiera que esté. Porque muchas veces en medio de la angustia, en medio del desierto, en medio de los problemas, la gente se olvida de lo que Dios le ha prometido.
La gente se olvida que Dios le prometió algo, que Dios le otorgó algo, que Dios le dijo que si tú eras obediente, que si tú eras, hermano amado, alguien que buscara su presencia, Dios le iba a otorgar bendición hasta que sobreabunde. Pero cuando llega la situación difícil, entonces el hombre pierde lo que Dios le había prometido. Es necesario que la iglesia comience a levantar altares donde Dios le comience a recordar lo que Dios le ha prometido. Pero póngame mucha atención. Para que Abraham pudiese levantar un altar de recordatorio de la promesa de Dios, Abraham tuvo que hacer y tomar una decisión. Y la decisión que tomó Abraham fue algo tan difícil que a veces el hombre no quiere dejar las cosas. Porque a veces, amado hermano, cuando uno no quiere obedecer a Dios, no quiere sujetarse a lo que el Padre les ha mandado hacer, y para que Dios comenzara a obrar en Abraham, Dios le habla a Abraham y le dice: voy a bendecirte. Te voy a dar una tierra nueva, una tierra fructífera, una tierra de abundancia. Y Dios prometió bendecir a Abraham y hacerlo en grande. Pero había una condición que Dios le pone a Abraham. ¿Cuál era esa condición que Dios le pone a Abraham? Abraham tenía que obedecer a Dios y primero tendría que dejar su hogar. Tendría que dejar sus amigos y viajar a una tierra nueva donde Dios le prometió que construiría una nación grande, a partir, amado, una nación de bendición, y a partir de la familia que Él le daría a Dios sobre esa tierra a Abraham. ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo separa a Abraham de su parentela? ¿Por qué Dios lo separa de sus amigos? Porque a veces estamos rodeados de gente negativa. A veces estamos rodeados de gente que, amado, es tan negativa que cuando Dios quiere bendecirte, por esa gente negativa que nos rodea, no podemos recibir la bendición que Dios tiene para nosotros. Te voy a poner un ejemplo. Usted se recuerda en Números capítulo 11, cuando Dios, amado, manda a 12 espías a que fueran a inspeccionar la tierra que Dios le había prometido. Usted sabe que eso fue en el tiempo de Josué. Y usted recuerda, amado hermano, que manda a los 12 espías, y de los 12 espías, Josué sabía que tenía una promesa. Josué fue un hombre que caminó siempre con Moisés. Fue un hombre que le creyó a Dios y estuvo siempre con Moisés. Cuando Moisés subió al monte, Josué estaba con él, pero no en el monte, esperando. Y él miraba cómo el fuego caía y cómo el fuego descendía, pero Josué estaba cerca de su maestro. Que ciertamente cuando Moisés muere, Dios en ningún momento dudó darle la autoridad o darle el liderazgo a este Josué. La gente negativa no va a manifestar su actitud cuando está bien. Si no vemos, amado hermano, que cuando van a espiar la tierra, van a inspeccionar la tierra, regresan 10 espías, amado, con un informe negativo de la promesa que Dios les había dado. Pero había 2 que venían con un informe positivo de poder alcanzar la promesa que Dios les había dado. Y cuando llegaron, le preguntaron ahí: ¿qué pasó, muchachos? A ver, que platíquenme qué vieron en esa tierra nueva. Bueno, dicen los 10, nosotros tenemos malas noticias,
Primero Josué, no podemos entrar a esa tierra a poseerla. Porque si entramos, te platicamos que hay hombres tan gigantes, tan grandes, que nosotros parecemos langostas. Y si entramos, vamos a morir. Si entramos a poseerla, vamos a morir y nos van a matar y vamos a ir a esa tierra a que nos maten solamente. Mejor quedémonos aquí, Moisés. Josué, perdón. Y los otros dos, a ver ustedes, no. Nosotros miramos que la tierra había fruta grande, frutas gigantes, había leche, había miel. Es una tierra fructífera, vayamos para poseerla. Porque los hombres no miraron los obstáculos, no miraron a los enemigos, sino miraron la bendición que tenía esa tierra, la bendición que Dios les había dado sobre ellos. Pero como la mayoría era negativa, por culpa de los 10 negativos, todo el pueblo pereció más tiempo por no creer y por no ir hacia la promesa que Dios les había dado. Si probablemente Abraham se hubiese quedado en su tierra, en su parentela, y Dios le hablaba y le daba promesas a Abraham sobre ese lugar, probablemente Abraham lo iba a platicar con su familia, con la gente donde él moraba, y no le iba a creer. Es como cuando tú le dices a un amigo que no va a la iglesia, que es alcohólico, que es fulano, que es sultano, que es de lo peor, y le dices: fíjate que fui a la iglesia, oraron por mí y comencé a llorar y me caí y Dios me comenzó a profetizar esto, aquello, y te va a mirar y te va a decir: tú estás loco. ¿Cómo crees que eso pasa? Eso no es cierto. Hay gente que no platica lo que Dios les ha dado porque su familia no le cree. Pero lamentablemente por esa gente negativa, si yo no le hago caso a Dios para ir atrás mi promesa, y hermano, le dice a Abraham: quiero que te salgas de tu nación, quiero que te salgas de tu tierra, quiero que te salgas de tus amigos, quiero que vayas a una tierra que yo te voy a dar, una promesa que tú no has visto, pero que yo, Jehová, te voy a bendecir. Si hay algo en tu vida que te está perjudicando y que esa amistad te está metiendo ideas, o esa amistad te está alejando de Dios, déjame decirte que Dios te dice en esta tarde: aléjate y vete a la promesa que yo te voy a dar. Porque por culpa de esa gente negativa que no cree lo que Dios da, mi promesa está tardando en llegar. Dios iba a hacer algo grande con Abraham. Abraham en ningún momento dudó, sino que Abraham obedeció, dejando su casa por la promesa de Dios. Es necesario, hermano, es necesario que para alcanzar esas promesas tomemos las mejores decisiones que sean correctas. Porque muchas veces las decisiones que tomamos son decisiones que van a afectar a toda nuestra familia. Son decisiones que van a afectar a los tuyos. Son decisiones que van a perjudicar a tu casa, a tus hijos. Y por tomar decisiones incorrectas donde a Dios no le place, amado hermano, que tú las hagas, muchas veces traen consecuencias. ¿Cómo queremos que Dios se nos aparezca? ¿Cómo queremos alcanzar las promesas que Dios nos ha dado si no hemos tomado la decisión de separarnos de todo aquello que nos echa a perder,
de todo aquello que nos hace contaminar, de todo aquello que nos contamina, de todo aquello que nos afecta. ¿Por qué la iglesia sigue viendo programas de televisión, amado hermano, que están afectando sus oídos, que están afectando su subconsciente, que están afectando, amado hermano, y los están haciendo pecar inconscientemente? ¿Por qué la iglesia sigue, amado hermano, y yendo a lugares que no deben de ir? A lugares que afectan su corazón, su sentimiento. Escuchan música que le abren puertas, amado hermano, a la música del mundo, y le comienza a ministrar tristeza, odio, rencor, amargura, soledad. ¿Por qué no soltamos aquellas cosas que nos están impidiendo que la promesa de Dios se cumpla sobre nosotros? Porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni tampoco para que se arrepienta. Lo que Dios dice, eso es. Abraham dejó su casa por la promesa de Dios, de bendiciones mucho más grandes en el futuro. Quizá Dios está tratando de guiarlo a un lugar donde usted pueda ser más útil y servirle mejor. No deje que la comodidad, iglesia, y la seguridad de su posición actual le hagan perder el plan que Dios tiene para usted. Me preguntaban ayer, pastor, ¿y usted por qué ayuna? ¿O por qué va a ayunar? ¿Acaso tiene alguien enfermo? ¿Acaso usted tiene una necesidad muy fuerte que va a ayunar? ¿Acaso necesita una petición? Claro, la gente piensa que ayunar es por una petición. La gente cree que por ayunar, quiere creer, hermano amado, cuando alguien tiene una necesidad, tiene que ayunar. La gente cree que por algún enfermo, por algún endemoniado, tenemos que ayunar. Déjame decirte que no. Si su servidor comenzó a ayunar, fue con el propósito número 1 de darle la gloria a Dios, y número 2, para que este cuerpo esté listo para cuando Él lo quiera usar. Porque a veces le decimos a Dios: Dios, heme aquí, envíame a mí, úsame, 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 úsame. Pero lamentablemente el cuerpo no está listo. Y yo quiero que cuando Dios diga: siervo, ahora es tiempo de usar tu vida, yo esté listo. Y que no diga: voy a usarte, pero que el cuerpo no esté listo. Si Dios ya prometió algo, levanta un altar, comienza a recordar lo que Dios ha prometido. Ve a tu casa, póstrate, busca a Dios, adora a Dios y comienza a levantar un altar de recordatorio, de decir: Dios me prometió esto, me prometió aquello, me dijo esto, me dijo aquello. Pelearé por las bendiciones que Él me ha dado. Pero para eso tengo que dejar todo aquello que a Dios no le agrada. Todo aquello que me está impidiendo que yo alcance la bendición. Para mí hubiera sido más fácil dejar a toda la gente negativa, a los 10 espías, y decirles: quédense aquí, pero yo voy a ir a la promesa que Dios me dio. Pero probablemente no fue así la idea de Moisés, por amor. Y prefirió quedarse más tiempo en el desierto, Moisés también, por la gente negativa, que creer que Dios tenía algo grande para ellos. ¿Por qué? Porque el pueblo era duro, cabezón. Era un pueblo duro de servir. Era un pueblo negativo, un pueblo que murmuraba, un pueblo que criticaba, un pueblo que no creía en el Dios de la gloria. Viendo su poder, no lo creía. No deje que la comodidad, no deje que la seguridad de su posición actual le hagan perder el plan que Dios tiene para usted. Prepárese, vaya a su promesa, que su vida esté lista,
Que si Dios le dijo que usted es pastor, ayune, ore, lea la Biblia, infórmese, lea libros, lea historia, para que cuando Dios te otorgue la iglesia, diga: he aquí mi siervo está listo, vayámoslo, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Pero a veces la gente recibe la promesa y se queda cómoda. Dios me dijo que voy a ser pastor, aquí me quedo hasta que yo lo cumpla. La comodidad, la seguridad actual. Piensa, hermano, que si Dios te dio una promesa de ser salmista, de ser levita, prepárese. Vaya a su casa, compre una guitarra económica, hermano, o del empeño si usted quiere. Pero vaya, comienza a tocar. Si Dios le dijo que Dios le va a dar un talento de música, comienza a tocar, comienza a tocar, comienza a tocar. Todo desafinado, pero toque a Dios con el corazón. Y verás que si Dios lo prometió, te va a dar el talento, te va a dar la capacidad de aprender rápido. Y cuando tú menos lo pienses, ya sabes tocar ese instrumento. ¿Para qué? Para que cuando te digan: mira, Dios, ya está listo, mi hijo, ven, es tiempo que te subas. Pero ya está tu vida lista. A veces las promesas las escuchamos, pero no hacemos nada. Ni tampoco te estoy diciendo eche la mano a Dios. Claro que no, porque Dios es Dios. Dios planeó desarrollar en Abraham no solamente una descendencia bendita, sino una nación con gente que llamaría suya. Llevó a Abraham de la tierra impía y egoísta de Ur de los Caldeos a una región fértil de Canaán, donde se podría establecer una nación moral y entregarla a Dios. A pesar de que era pequeña, Canaán fue el punto central de la mayor parte de la historia de Israel y el surgimiento, hermano, del cristianismo. Y ese pequeño territorio que Dios entregó a un solo hombre, Abraham, ha tenido un impacto tremendo hasta el día de hoy, porque nosotros somos hijos de Abraham. Por eso el canto: nuestro padre Abraham tiene muchos hijos, nuestro padre Abraham, uno de ellos soy, alabando a Dios con el alma, pero por la promesa de Abraham. Si Dios te ha prometido, ahora yo quiero que usted reflexione y medite, porque ahora vaya a su casa junto con el altar de gratitud y vaya y comience a recordar cada una de las promesas que Dios te había otorgado, te había decretado, te había dicho, y cuántas de ellas se han cumplido y cuántas no. Por eso, amado, David como pastor tenía un cayado. Usted sabe que un cayado era como un bastón. Pero lo interesante de ese bastón no solamente era el bastón, porque después hay que predicar de los objetos que el pastor tenía, porque tenía una bolsita, tenía su cayado y tenía muchas cosas. Todo eso simboliza algo. Pero el cayado en los pastores de ovejas era que en el cayado los pastores de ovejas tenían que apuntar ahí con algo, tenían que escribirse el cayado. David, pongámosle la historia de David. Y David decía: hoy maté al oso y maté al león por una oveja. Y ahí la ponía. Hoy descuarticé a otro oso y a otro león. Ahí lo ponía. Hoy maté a maté. Y ponía todas sus victorias David ahí en su callado. Para que cuando David tenía un problema, tenía una angustia, una necesidad, y lo quería hacer volver allá atrás y volver a regresar, Dios le miraba y le decía: mira tu cayado. Y cuando a David o al pastor miraba su cayado, ¿sabe qué era lo que miraba? Miraba
todas las victorias escritas en ese cayado. A veces cuando usted no tiene ganas de seguir adelante, cuando usted no tiene ganas de levantarse, cuando usted no tiene ganas de volver a retomar su camino, porque se extravió por el pecado o por alguna otra cosa, se extravió de ese camino angosto y se fue, amado hermano, al ancho, al que es más fácil. Comience a ver, hermano, su altar de recordatorio y comience a decir: pero ¿por qué estoy aquí en el mundo tomando, bailando o haciendo otra cosa? Si Dios me prometió que de mí nacerán hijos, siervos, ministros, levitas, y de mí nacerá un pueblo grande, un pueblo de bendición. Eso recuerde, porque a veces olvidamos lo que Dios ha prometido, olvidamos lo que Dios prometió. A veces, amado, olvidamos lo que Dios ha dicho. Entonces el primer altar que Abraham levantó fue un altar de recordatorio, de recordar: aquí se me apareció Dios y aquí el Señor me otorgó esta tierra. Levantó su altar. Pero levantó un segundo altar. Vaya conmigo, por favor. Génesis 12, versículo 8. Luego se pasó de allí. ¿Ya levantó el altar o no? ¿Ya levantó su altar? Ya. Dice que levantó su altar y ya lo dejó. Recordatorio de las promesas que Dios le había dado. ¿Cómo hizo? Dejó su parentela. Dejó todo aquello que le estorbaba. Dios se le aparece otra vez y levanta un altar. Ok. Versículo 8. Y luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Póngame mucha atención. Antes de que Abraham pudiese ir hacia su promesa, hacia el lugar donde Dios tenía que llevarlo, hacia el objetivo principal, se le apareció, le mostró la tierra, recordó la promesa, levantó su altar. Pero el segundo altar que el primer patriarca levanta, ¿sabe cuál es? El altar de la cobertura. Porque lo levanta en Betel. Y Betel significa casa de Dios. Lo interesante no es solamente, amado hermano, que levantó un altar, sino dice que edificó un altar, pero dice que allí plantó su tienda. ¿Qué es plantar? Ahí la sembró. Ahí la sembró. Ah, pónganme atención. Quiere decir entonces que cuando Dios te da una promesa, ¿qué tengo que hacerla? Recordarla, ¿verdad? Pero ¿cuál es el tercer altar que yo tengo que levantar? Mi cobertura. ¿En qué forma, pastor? En la forma de que la promesa que Dios te dio la vengas a plantar. ¿En dónde? Ah, ¿por qué en la casa de Dios? Porque en la casa de Dios, ¿qué? Te va a dar la cobertura para alcanzar tu promesa. La cobertura te va a entrenar, te va a capacitar, va amado hermano, a regar esa semilla de promesa. Y no solamente la va a regar, sino la va a cuidar, la va a podar. Y si el árbol viene con plaga, esa plaga se le va a tener que echar algo para que la plaga se quite. Y la plaga, hermano, que tienen las ovejas son los piojos. Pero ¿qué les ponían a los borregos? ¿Sabe qué le ponían? Aceite. ¿Para qué le ponían? ¿Sabía usted que un borrego con piojos le echaban aceite? ¿Para qué le echaba el pastor aceite? Para que los piojos se le resbalaran y se les cayeran. ¿Y sabe qué es el aceite? La unción del Espíritu Santo. Quiere decir entonces que cuando yo recuerdo la promesa,
Tengo que ir a Betel. ¿Qué es Betel? La casa de Dios. Y plantar mi promesa, plantar mi semilla. ¿Para qué? Para que la cobertura comience a regar tu promesa, comience a capacitarte, comience a ordenarte, comience a aconsejarte. Y entonces, cuando esa semilla comience a dar su fruto, lo comience a regar, a abonar, a regar, a abonar, a podar, para que el árbol crezca derecho, porque árbol que crece torcido jamás su rama endereza. Por eso, cuando Dios da una promesa y va a la casa de Dios y cree que en la casa, en la cobertura, el pastor no le hace caso, porque dice la gente, es que el pastor tiene sus consentidos. Y usted cree, hermano, para el pastor, la gente, hermano, la gente, cada gente mira que el pastor tiene consentidos diferentes. Es que el pastor, Dios me dijo que voy a hacer esto, voy a hacer aquello, pero ese pastor no me voy a dar. ¿Sabe qué, hermano? Mejor me voy. Y se va a otra iglesia, hermano, y cuando va a esa iglesia, la rama creció mal, el fruto creció torcido, creció mal. Y de repente, cuando ya viene con fruto, cuando ya viene con ministerio, quiere regresar a su casa, a su Betel, a su cobertura, queriendo aceptarlo de lo que usted ya creció. Pero ¿cómo sé que ese árbol creció derecho? A ver, mis hermanos que son jardineros, ¿qué pasaría si 5 años un jardinero le da la atención a un árbol y después llega otro jardinero? ¿Le dará la misma atención? No, porque cada jardinero trabaja diferente. Le decía a un jardinero yo en Cuernavaca, le decía, yo quiero ver un pino grandote antes de que muera en mi casa, porque el pino tarda aproximadamente ¿cuántos años en crecer? ¿Cuántos creen? ¿Cuántos? No sé, o 12. ¿Cuánto creen, hermano? ¿Cuánto más o menos? ¿Cuánto le calculamos, hermano? Un tamaño como de 15 metros. Unos 20 años. Y el hermano que recibió la promesa, que es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, al otro día ya quiere ser pastor. Pero me decía un jardinero, mira, pastor, si usted quiere comprar, compramos una palmera por acá, sí, me decía él, y la vamos a manipular para que crezca. Hay que manipularla para que crezca más rápido. Y le dije yo, bueno, pero manipulación ya no es algo natural entonces. Entonces hay cristianos, perdóneme usted, que crecen bajo manipulación. ¿A qué me refiero? Apresuradamente, que pierden etapas de su ministerio, etapas de vivencia, y cuando llegan a una etapa, es como aquel hombre que no le gustó, se fue a la iglesia y se autoproclamó pastor. Pero llega el momento que se encuentra con alguien que sabe Biblia y le comienza a preguntar, pero como este se autoproclamó, pasó etapas, no formó su carácter, no formó su conocimiento, no se capacitó, no aprendió. Y entonces, cuando este sale y le preguntan ¿qué cree? Este no sabe nada. ¿Por qué? Porque no se plantó sobre su cobertura. Si usted tiene una promesa de Dios, lo segundo que tiene que hacer después de levantar un altar de recordatorio es levantar un altar en su casa de Dios, en su cobertura, para que esa semilla y esa promesa comience a crecer dentro con los tuyos. Por eso, una persona que reconoce su cobertura es una persona, hermano, que está creciendo correctamente. Decía un apóstol esta frase, y me llegó mucho a mi corazón. Decía: el ministro que no obedece a su cobertura es una persona que no ha sido llena del Espíritu Santo. Porque una persona llena del Espíritu Santo
es una persona que el Espíritu Santo le va a hacer reconocer su cobertura. Por eso es necesario, amado hermano, que usted se meta con Dios. Es necesario que levante ese segundo altar y ese tercer altar. ¿Cuál es? ¿Cuál es el primero? El altar de Noé. ¿Cuál es? El altar de gratitud. Ya me sacó. Ahora Dios me está dando promesas. Pero para que yo alcance esas promesas, ¿qué tengo que hacer? Salirme del círculo, del vínculo que me está incapacitando, me está echando a perder, me está haciendo que no. Perdóneme, pero si tú tienes una promesa y sigues diciendo groserías, hablar en doble sentido, estás fuera de la promesa. ¿Por qué? Porque tienes que salirte de esa gente. El que se junta con lobos, a aullar se enseña. Quiere decir entonces que hay gente, la Biblia dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Quiere decir, amado, es que a mí no me va a afectar esto. Claro que te afecta, porque la Biblia dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Si tú que eres estudiante te juntas con puro gente que no le gusta estudiar y le gusta salirse de clases, déjame decirte que tarde o temprano te vas a ir de parranda con ellos. Tarde o temprano. Si tú te juntas con gente que no le gusta estudiar, que no hace la tarea, que no le gusta esforzarse, que no quiere salir adelante, y te juntas tarde o temprano, cuando llegan a hacer tarea en grupo, se la pasan jugando y no hacen tarea. ¿Por qué? Porque esa gente te echa a perder. Porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Es que me dice un hermano, es que a mí no me gusta, pastor, irme con usted a su casa nunca. Es que usted pura iglesia, pura Biblia, pura oración. ¿Qué quiere, hermano? A mí invíteme cuando vaya a jugar. A mí invíteme cuando vaya a nadar. A mí invíteme cuando vaya al cine. Pero a mí no me invite a su casa, porque usted pura iglesia, pura Biblia, pura palabra, pura música cristiana. ¿Qué quiere, hermano? Hay gente que no le gusta. Si usted en su trabajo, hombres, escúchenme varones, se juntan con varones que son bien enamorados, que les gusta chulear a las muchachas en la calle, tarde o temprano te van a contaminar. Y tarde o temprano usted, que Dios nos libre, pero tarde o temprano usted va a ser igual que ellos. Cuando usted dice, no es cierto, claro que sí, porque si no fuera cierto, la Biblia mentiría. Ahí dice, las malas costumbres, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Si usted se junta, yo conozco una muchacha en el trabajo que era bien tranquila, no hablaba, y comenzó a juntarse, hermano, con la más volada de la empresa. El que anda o la que anda con uno y con otro. Y ahora, después de 3, 4 meses que entró a trabajar, ¿qué cree? La muchacha está con uno y con otro. ¿En qué momento se perdió? En el momento que no quiso separarse de sus malas compañías. Si usted y yo nos juntamos con puro chismoso, ¿qué cree? ¿Qué cree? Nos vamos a volver chismosos. Si tarde o temprano usted se junta con aquella gente que es compradora impulsiva y que no le gusta pagar, ¿sabe cómo se va a volver? Si usted se junta con aquella gente que no ora, que debes de estar en su casa orando, buscando a Dios, está yendo a la telenovela. Mire, hermano, dígame, ¿es cierto o no es cierto? Los varones que llegan a su casa y mira a su esposa viendo la telenovela todos los días, tarde o temprano al final te termina gustándote también a ti. ¿Por qué, hermano? Porque se vuelve un hábito. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Comiénzate a juntar con gente que valga la pena.
con gente estudiosa, con gente que le guste orar, con gente que le guste leer la Biblia, con gente que le gusta ayunar, con gente que sepa adorar, con gente que busque a Dios, y tarde o temprano te vas a recompensar el Señor, y tu promesa Dios te la va a dar. ¿Por qué? Porque la recordaste. ¿Por qué? Porque fuiste con tu cobertura. ¿Por qué? Porque la sembraste, porque el pastor la sembró, la regó, hermano, le dio alimentación, creció, la podó, te dio dirección, te guió y alcanzó la promesa. ¿Por qué? Porque ese es el Señor. Hay gente que dice: ¿para qué me dio si yo quiero cobertura? Si yo la cobertura que necesito es la cobertura de Dios, y hasta ahí. Hermano, si las coberturas no fueran necesarias, ¿usted cree que Adán y Eva, después de pecar, Dios los hubiese cubierto con pieles de oveja? Porque el primer sacrificio que vemos en la Biblia, ¿en dónde fue? En el huerto. Cuando se taparon con hojas de higuero. ¿Y qué dijeron? Yo sin cobertura, Dios, yo no necesito tu cobertura, dijo Adán y dijo Eva. Yo me voy a ir al higo y voy a poner hojas de higuera y ahí me voy a cubrir. Y dijo Dios: no, es que no es tu cobertura, es mía y yo te la pongo. Y mató a un animal y le comenzó a dar ropa de pieles de animales. Entonces, para que yo alcance la promesa, ¿qué tengo que hacer? Dos cosas. Yo termino hoy. Yo termino esta enseñanza diciéndote dos cosas. Yo levanto un altar de recordatorio de todas mis promesas, que las que me van a hacer impulsarme, que cuando yo esté desanimado, cuando yo esté triste, cuando yo esté menguando, cuando mi vida no tenga salida, cuando yo esté en problema, en aflicción, vaya a mi cuarto y vea ese altar de promesas y me hagan volver al Padre de la gloria. Y si ahora hay promesa, ¿qué tengo que hacer, hermano? Ir a la casa de Dios, sembrarla, sembrar la semilla. ¿En qué me refiero con sembrarla? Ir a la iglesia y creerla. Ir a la iglesia y no dejar de congregarte. Ir a la iglesia y buscar de Dios. Pastor, fíjate que el Señor me prometió algo. Fíjese, pastor, que vino el profeta fulano y me dijo esto, me dice aquello. Pastor, ayúdeme a desarrollar mi ministerio, ayúdame a capacitarme, ayúdeme a esto, ayúdeme a aquello. Y entonces el pastor tiene la necesidad de poder regar tu árbol, de regar tu semilla, de regar tu semilla. A veces la gente quiere crecer, recibe una promesa y a veces ya se cree más que el pastor, hermano. Es como si uno le dijeran: porque ciertamente vas a ser apóstol y porque tengo una promesa, la gente diga, o yo diga, yo soy más que los apóstoles. Claro que no. No es para el que quiere, no es para el que corre, es para el que Dios tiene misericordia. Busca tu promesa. Recuerda lo que Dios te ha prometido. Recuerda lo que Dios te ha dado. Recuerda desde el primer momento que viniste a la iglesia. Comienza a recordar desde el primer momento que fuiste a la iglesia. Y desde ese primer momento comienza a recordar lo que Dios te prometió. Si tú ibas a una iglesia que a lo mejor no había unción, no había profetas, bendecimos esa iglesia. Pero entonces trasládate a una iglesia donde la profecía se comenzó a mover y comenzó a decirte: porque ciertamente, hijo o hija, yo te he llamado para esto, te he llamado para esto, para aquello. Y agárrate de esa promesa y comiénzate a poner tu fe sobre ese Dios de promesas. Y en el momento más difícil de tu vida, en el momento más triste de soledad, de depresión, ve a ese altar de recordatorio y recuerda las promesas que Dios te dio. Y si tú te acuerdas de las promesas que Dios te dio, plántalas al Señor. Siémbralas en tu cobertura, para que tu cobertura te comience a hacer que tú crezcas. Cierra tus ojos en tu lugar. Cualquiera sea la promesa,
Los que su papá está lejos y Dios les ha prometido que volverías a ver a tu padre y hasta el día de hoy no lo has visto. Pregúntate por qué. Pregúntate por qué. Cerramos los ojos todos, amados hermanos. A la iglesia se viene a recibir de Dios. Y si a veces no venimos a recibir, amado hermano, en vano es estar aquí. En vano es venir estando aquí, aguantando el calor, aguantando muchas cosas. Si Dios te prometió un ministerio, Dios te prometió algo, pregúntate por qué. Probablemente he tenido jóvenes, he tenido gente que yo miraba que ahora en este tiempo yo ya los miraba predicando en su propia iglesia. Pero por una u otra razón no alcanzaste tu objetivo. A veces te has de preguntar por qué si yo estaba arriba en el altar, ¿por qué ahora yo estoy abajo? No quiero juzgar a nadie, ni tampoco mi intención es juzgar. Con todo mi corazón se los digo. A veces el pedir un tiempo es malo, porque el pedir un tiempo te aleja de lo que Dios tiene planes contigo. El evangelio no es solamente decir todo es alegre, todo es justo. En el momento de la hambruna con Abraham, cuando había mucha hambre, solo a Dios se le ocurre decirle a Abraham: te voy a llevar a una tierra muy fructífera, abundante. ¿Te diste cuenta que después de alejarte del camino y de bajarte y pedir tiempo, te diste cuenta que todo se derrumbó? Y hay comentarios que te dicen probablemente: vete a otro lugar, porque allá no te toman en cuenta, porque no hay crecimiento. A lo mejor tú eres madre soltera y te ha costado tanto trabajo sacar a tus hijos adelante. Pero Dios hoy te dice: te doy fuerzas. Y aún hasta el día de hoy no te he dejado. Pequeña mía, ¿por qué te entristece no ver a tu padre tan seguido? Las gracias. Tengo más que darte. ¿Por qué no le has dicho a tu madre que extrañas a tu padre? Mi anhelo es alcanzar la medida. ¿Por qué a veces nos cerramos en decir: yo estoy bien? A mí no me pasa absolutamente nada, cuando en verdad algo está pasando en nosotros. Tengo más que darte las gracias. A veces Dios te permitió, varón, tengo más que dar, caer hasta lo más bajo de todo lo que probaste todo, dice el Señor. Mi anhelo
puedes alcanzar la medida, pero yo te he hecho promesas el día de hoy. para dar la estatura de Jesús. Tú que tienes problemas con tu esposo, te dice el Señor. Has llorado, has llorado, te has entristecido. Hay muchas áreas de oportunidad que tenemos que cambiar. Dios te va a cubrir tu embarazo, porque últimamente te has sentido muy mal, muy mal. Pero no permitan que el diablo arrebate lo que tienes en tu vientre, te dice el Señor. Quiero vivir para servir. Tú que decías hasta el día de hoy tendría que ser pastor. Pero hay algo que te detuvo bien fuerte, varón. Ya has dicho, ya has pensado, como no alcancé lo que me había propuesto, soy un fracasado. Y dijiste, ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Por qué tanto tiempo en la iglesia y menos tiempo para mí? ¿Por qué tanto tiempo en consagrarme, en búsqueda, en lectura? Yo quiero vivir para servir. Y mirabas a muchos cristianos en tu círculo, en tu vínculo, que no se consagraba, que no buscaba de Dios y estaba bien. El dulce sabor del fracaso, te dice el Señor. Dios va a restaurar tu matrimonio, varón. Te voy a cerrar todas las puertas, te dice el Señor, porque tu futuro no está con otra persona. Y te vas a dar cuenta cómo de la noche a la mañana te voy a cerrar todas las puertas. Solo voy a dejar abiertas las puertas que te van a llevar a mi plan, te dice el Señor. Sabes, joven, tengo mucha palabra,